Hola, excelente viernes para todas las personas que se han tomado el tiempo y se han querido regalar estos minutos para sí mismos. Les saluda el Padre Julio de la Ciudad de los Niños, actual director general, y en este día queremos compartir con todos ustedes un tema pues que va en la línea de lo que ya les habíamos proyectado el viernes pasado. Queremos que todas estos encuentros que vamos a ir teniendo, pues sea verdaderamente una orientación para todos los padres de familia. Y bueno, pues como se dice, ¿verdad? Tendremos que empezar desde el principio. Y el tema que queremos compartir con ustedes en este día, pues va muy ligado a darle un significado a la palabra padre, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque es importante que nosotros partamos de este término para poder entender lo que significa la responsabilidad que tenemos en nuestras manos. Lo primero que pudiéramos decir, pues es que tendremos que partir de la realidad. ¿Cuál es la realidad? Pues que actualmente estamos viviendo pues una época de muchos cambios. Tenemos como antecedente la pandemia, un fenómeno que ha atacado todo el mundo. Tenemos como antecedente pues también los cambios de mentalidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque las nuevas generaciones piensan distinto. Las nuevas generaciones tienen una formación distinta y unas necesidades distintas a las generaciones de un poquito más atrás. Y entonces todo esto pues viene a traer como una serie de problemáticas que atacan pues directamente al tema que estamos tratando, el tema de la paternidad, ¿sí? Creo que en estos momentos, con este antecedente que hemos vivido, pues no es una complicación ser papá, ¿verdad? Pero sí te enfrenta a diferentes retos que en muchas ocasiones no está en nuestras manos poderlos controlar. ¿Cuáles son como algunos factores pues, que atentan totalmente con el sentido de ser papá o la paternidad? Por ejemplo, estamos viviendo una situación social económica que pues, le pega directamente a todas las familias. En muchas familias, papá y mamá tienen que salir a trabajar para darle sustento a la casa, ¿no? Por la inflación de los precios, por las mismas necesidades que nosotros mismos nos vamos creando, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, pues porque mm, tenemos la necesidad de vivir en espacios más cómodos, de usar ropa de mejor calidad, calzado, de poder traer aparatos electrónicos a nuestro hogar pues un poquito más sofisticados, de poder traer un buen teléfono celular, etcétera. Nos vamos viendo también afectados, pues precisamente por los medios de comunicación. El que haya llegado el internet hasta nuestras casas, pues nos facilita la vida en muchas cosas, pero también esto nos trae muchas consecuencias y muchos problemas. Y ante esto, bueno, pues nos enfrentamos ante un conflicto, ¿verdad? O un dilema, si así lo pudiéramos decir. ¿A qué nos referimos? Que necesariamente, pues tenemos que cambiar de un sistema de vida familiar tradicional, pues a un sistema de vida tradicional, perdón, a un sistema de vida, pues actual. ¿Ah? ¿Por qué? Bueno, pues porque nuestra realidad así nos lo está marcando. Vivimos una realidad pues ya un poco distinta a la que quizá a lo mejor los que somos del 90 para atrás pues nos tocó vivir. Ya vivimos una realidad pues que va exigiendo diferentes cosas y diferentes formas de actuar, ¿sí? Pero también es importante reconocer que en estos cambios hay valores fundamentales que nunca van a cambiar, que siempre van a permanecer, ¿sí? En este caso, pues los valores que le van dando sustento a la familia, ¿sí? Hay cosas que nunca vamos a poder sacar de la familia porque es importante. Por ejemplo, el amor. Si en una familia no hay amor, por lo contrario al amor, pues va a ser la división, ¿verdad? Si en una familia no hay unidad, pues lo contrario a la unidad, pues va a ser también la división. Y entonces hay valores fundamentales que dentro de la familia siempre se tienen que rescatar, ¿sí? Y dentro de estos valores hay algo que en lo personal a mí me llama mucho la atención
y que creo que es una bondad de las nuevas generaciones. Muchos papás jóvenes, ahí hablo jóvenes porque son de las nuevas familias, tienen la preocupación de llevar por el buen camino a sus hijos, ¿sí? Y ellos mismos se van dando cuenta que estamos rodeados de muchísimas cosas que en su momento distorsionan pues, la vida de una familia, ¿verdad? Cuando nos encontramos con un niño con mala conducta, cuando nos encontramos con un niño que no puede aprender, cuando nos encontramos con un niño que se refugia en un teléfono celular, cuando nos encontramos con un niño que es totalmente hiperactivo. Bueno, pues todas estas realidades que se pueden vivir en una familia, pues son verdaderamente preocupación para los papás. A mí me ha tocado más de alguna ocasión atender a alguna persona que está preocupada porque no sabe qué hacer con sus hijos, ¿verdad? Por las diferentes problemáticas que van viviendo. Y entonces, nosotros dentro de este proyecto que vamos realizando, pues queremos ofrecerte algunas pistas o algunos puntos a considerar, sobre todo en el ejercicio de tu paternidad, ¿sí? Y bueno, evidentemente no es todo lo que hay, ¿verdad? Este campo es totalmente tan amplio. Hay libros, hay podcasts, hay videos, hay entrevistas, hay tantas cosas que pueden ayudarnos a enriquecer este tema. Pero bueno, dentro de lo que yo les pudiera compartir, pues quisiera puntualizar, ¿verdad? Algunas cosas que a nosotros nos pueden ayudar a contrarrestar esta realidad que estamos viviendo y también que las podemos aplicar en nuestra familia, ¿sí? ¿Cuál sería como la primera recomendación, el primer consejo que yo te daría respecto a ejercer una buena paternidad? Lo primero, pues es que empieces por ti mismo, ¿verdad? Si tú no haces conciencia de aquello que necesitas cambiar como persona, pues va a ser como un poquito complicado poder educar, ¿verdad? O poder llevar por un buen camino a tus hijos. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque en muchas ocasiones, ya propiamente en el ejercicio de la educación, en la vida cotidiana, el problema no es tanto del niño, ¿verdad? Sino que muchas veces el problema es del papá. ¿Por qué? Porque a veces el papá está enrollado en muchísimas situaciones que pudiera partir desde la parte muy humana, ¿verdad? Desde lo que vivimos cotidianamente hasta otras cosas que las mismas situaciones van arrastrando. Bueno, pues a veces el problema puede venir desde el papá, ¿verdad? Y no tanto del niño. Y entonces esto, bueno, pues en realidad requiere un autoconocimiento. Es necesario que si yo soy papá, pues principalmente me autoconozca, ¿no? Que determine cuáles son las cosas que me están afectando para poderlas separar de la buena educación de los hijos, ¿sí? Que yo sepa, ¿verdad? En muchas ocasiones separar, ¿verdad? Lo que yo quiero transmitirle a mi hijo de mis propios miedos. ¿Por qué? Bueno, pues porque suele pasar que en muchas ocasiones los miedos que nosotros tenemos se los podemos transmitir a nuestros hijos. El ejemplo más claro y más obvio es el del miedo al ratón. Si la mamá le tiene miedo al ratón, pues el miedo se lo transmite al hijo, ¿verdad? Y el hijo se lo sigue transmitiendo a las personas con las que convive. ¿Por qué? Pues porque es algo que inconsciente o conscientemente se va transmitiendo, ¿verdad? Este es un ejemplo muy simple, pero hay quienes pues transmiten cosas todavía más complicadas, ¿verdad? Por ejemplo, el miedo a salir, ¿verdad? Hay papás que les da miedo salir y entonces se transmite a los hijos, ¿verdad? El miedo a poder, no sé, arriesgarte, ¿no? Aventarte por un tobogán, aventarte en una resbaladilla, subirte a un columpio. Si el papá tiene ese miedo, pues se lo puede transmitir al hijo. Entonces es necesario el autoconocimiento, reconocer qué es aquello que a mí me afecta y que no, y cuidar que no se lo transmita yo a mis hijos. Otro elemento que nos puede ayudar a ejercer muy bien nuestra paternidad es, por ejemplo, tener la prioridad por nuestros hijos, ¿sí? Que este es un elemento pues, totalmente fundamental y principal en la vida de una familia, ¿sí?
Tener prioridad por tus hijos. ¿Por qué? Porque es importante que hagamos conciencia del rol que jugamos. En una familia, tú eres el papá, tú eres la mamá, ¿sí? Se debe buscar la manera de que se haga una conciencia plena en en este rol que te toca jugar, ¿verdad? O sea, créetela, hazlo consciente, tú eres papá, tú eres mamá, ¿verdad? Porque si no hay una conciencia plena de lo que eres, entonces vas a vacilar en muchos procedimientos de tu familia, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque en muchas ocasiones te vas a querer rebajar y bueno, en el buen sentido de la palabra, te vas a querer hacer amigo de tu hijo y no eres su amigo, eres su papá, ¿verdad? O eres su mamá, ¿sí? En muchas ocasiones te vas a hacer el cómplice de tus hijos, ¿verdad? Y entonces no eres su cómplice, eres su papá o eres su mamá. En muchas ocasiones te vas a convertir en el solapador, ¿verdad? Entonces te dejo que vayas haciendo lo que tú quieras. ¿Por qué? Bueno, pues porque esto hace pues que yo vaya cumpliendo otros intereses y entonces el hijo pues, se puede ir por un camino equivocado. Entonces, tener prioridad por nuestros hijos, pues siempre va a ser un elemento principal, ¿verdad? Creernos que somos los papás y que ellos son lo primero en nuestras vidas, ¿sí? Ya después de ellos entrarán otros intereses, entrará el interés de los amigos, entrará el interés de la vida social, entrará el interés de los medios de comunicación, entrará el interés del teléfono, pero la prioridad son los hijos, ¿sí? Otro punto importante pues es el de saber identificar nuestras emociones y tratar de separarlas. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos puede pasar que en nuestro trabajo nos podemos abrumar por mil cosas, ¿verdad? A lo mejor el jefe me trató mal, los compañeros me abrumaron, me estresé por el mismo ritmo de trabajo, mm, miles de circunstancias que no están en nuestras manos. Y entonces esto hace que emocionalmente nos cansemos. Y cuando llegamos a casa, ¿qué es lo que solemos hacer? No querer que nadie se nos acerque, rechazar a nuestros hijos, no disfrutar el momento que tenemos para convivir con ellos. Y esto a la larga va haciendo un abismo entre el padre y entre el hijo. ¿Verdad? ¿Por qué? Bueno, pues porque el hijo no va a generar confianza con su papá, ¿verdad? Y entonces el hijo va a ir separándose poco a poco de su papá o de su mamá, y esto no les va a permitir que en algún momento crucial puedan tener la confianza suficiente. Entonces hay que saber identificar las emociones, ¿verdad? O bien, muchas ocasiones puede haber problemas entre los papás, entre ambos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Bueno, pasa que se pelean, que se dicen, que se agreden delante de sus hijos, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que la mamá, porque está enojada con el papá, pues viene a recalar con el hijo, ¿verdad? O viene a hablarle mal con el hijo, o viceversa. Entonces, esto sucede y esto hace pues, que se vayan convirtiendo estos abismos. También un punto importante de la paternidad es ser fuertes para poder corregir a los hijos con firmeza, ¿no? A veces el amor que les tenemos nos hace que seamos autocompasivos, perdón, nos hace que seamos compasivos con ellos, ¿no? Y nos compadecemos tanto que no nos animamos a corregir con firmeza. Y entonces, si no corregimos con firmeza, esto a lo largo se viene haciendo un vicio, ¿verdad? Un vicio que poco a poco va rebasando límites. Y entonces, si arrebasa el límite principal de decir, de no respetar el no, pues poco a poco va a ir subiendo de nivel hasta que llegue a faltarle totalmente el respeto a su papá y a su mamá. Entonces, es importante esto, ser fuerte, ¿verdad? Para corregir, mi hijo es no y punto. Sin alegar tantas cosas, sin decir tanta, determinarle con firmeza es no y punto, ¿verdad? Pero en ese no, también nosotros tenemos la posibilidad de negociar, ¿verdad? Mira, ahorita no puedo, pero ¿cómo ves si después hacemos esto y esto y esto y esto? ¿Verdad? Entonces, es una manera de negociar, es una manera de actuar con firmeza sin llegar al nivel de la violencia. Otro punto
y que yo creo que esto también es algo fundamental y algo importante para la vida del ser humano, es que los papás tengan la valentía de acercarse a sus hijos con afectividad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos como seres humanos necesitamos un abrazo, necesitamos un cariño, necesitamos una palabra de aliento, necesitamos palabras que nos den seguridad, y qué mayor cuando vienen de nuestros papás. ¿Sí? No tiene el mismo impacto que diga el vecino yo te apoyo a que diga el papá mi hijo yo te apoyo. Son impactos distintos, y entonces uno de los compromisos para ejercer una buena paternidad pues se requiere precisamente poder acercarnos a ellos, a tocarlos en el buen sentido de la palabra, tocarlos con cariño. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque esto también permite que los lazos de afectividad pues sean más flexibles y no entremos como en el síndrome de la momia, ¿verdad? Estamos en familia y todos estamos sentados en el sillón y parecemos momias porque no tenemos esa cultura de poder tocarnos, de poder sentirnos, ¿verdad?, como familia, de poder tener esa afectividad entre nosotros. Otro punto, pues, es entender los procesos. ¿Verdad? ¿Por qué es importante entender los procesos? Porque a veces los adultos podemos caer en el error de exigirles a los niños como si fueran adultos. Te toca atender tu cama, ¿verdad? Pero si no la atiendes derechita, estás totalmente mal. Pues no, a veces es un niño, no va a tener la misma visión que nosotros como adultos la tenemos. Pero es importante que sí identifiquemos pues precisamente los procesos, ¿verdad? No puedes tratar igual a un niño que está en kinder, a un niño que está en primaria, a un niño que está en secundaria, a un joven que es de prepa y a un universitario, ¿verdad? Tienen responsabilidades distintas, tienen roles distintos en la familia, pero tú como papá, pues tienes la responsabilidad de entender esos procesos, ¿verdad? Un procesos, pues que el mismo niño, el mismo hijo va pues, caminando en su propia vida. Otro punto importante es aprender a observarlos y también aprender a escucharlos. Algo que la experiencia nos ha dicho es que detrás de cada indisciplina pues hay un mensaje, ¿verdad? Entonces, escucha a tus niños, obsérvalos. Si tu niño es berrinchudo, pues observa por qué tu niño es berrinchudo. Escucha por qué tu niño es berrinchudo, ¿sí? Si tu niño es totalmente agresivo, pues escucha y ve por qué tu niño es agresivo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque detrás de una mala conducta, pues hay un mensaje, ¿verdad? Y podemos volver al inicio. ¿Cuál puede ser el mensaje? Que a lo mejor el niño no es el que está mal, sino que es el papá, ¿verdad? Y entonces, si el niño se refugia en su teléfono celular, pues es porque está llenando un vacío, ¿verdad? Y a lo mejor el vacío que tiene por ahí hueco en su corazón, pues es que le falta la compañía de su papá y de su mamá. ¿Por qué? Porque trabajan todo el día y cuando llegan, pues llegan solamente a regañar. Entonces, pues prefiero refugiarme en aquello que no me maltrata, en aquello que no me agrede. O bien, ¿verdad? Si el niño se le atiende de más y aún así no da una respuesta positiva, pues a lo mejor lo está sobreprotegiendo, ¿verdad? Y ese es otro extremo y ese es otro peligro en el que podemos caer, la sobreprotección. Y entonces la sobreprotección pues lleva a que el niño pues, no tenga límites, ¿verdad? Cuando los límites pues, son importantes y necesarios en la vida de un ser humano. También es importante mmm, que nosotros tengamos en cuenta que un hijo te podrá perdonar miles de errores. Te va a perdonar que a lo mejor le diste una nalgada, te va a perdonar que le echaste una mentira, te va a perdonar miles de cosas. Pero lo que no te va a perdonar nunca, ¿verdad? Porque es un proceso muy difícil, es que lo abandones, ¿verdad? Y no se trata solamente de un abandono físico. A veces pueden estar los niños viviendo en una familia normal y pueden estar abandonados, ¿sí? ¿Por qué? Porque
no hay cercanía, porque no hay acompañamiento, porque no hay interés. Y entonces lo que un hijo no te puede, nunca te va a perdonar o que siempre va a llevar como un dolor en su corazón, pues va a ser el abandono. Y entonces tratemos de acompañar. A veces podemos caer en la tentación de querer huir de nuestras responsabilidades. Entonces es más fácil llevarle los niños a la abuelita, es más fácil llevarlos a la guardería, es más fácil encargarlos con una vecina, con un vecino, para yo poder huir de mi responsabilidad. Bueno, pues si hablamos en la palabra literal, esto es abandono. ¿Por qué? Bueno, pues porque el niño necesita necesariamente estar con sus papás, ¿verdad? Con quien los trajo al mundo. Hay que interesarnos con ellos y por ellos. ¿Por qué? Bueno, pues porque pues son de nosotros, ¿verdad? Son parte de nosotros, son parte de nuestra vida. Ser papá, pues no es una elección, ¿verdad? Es una decisión. Yo decido ser papá y en esa decisión, bueno, pues van todas estas líneas que nos ayudan a ejercer bien nuestra paternidad, pero hay que interesarnos por ellos, ¿sí? Hay que no ser indiferentes. Yo creo que el peor cáncer que podemos tener los seres humanos, pues es la indiferencia, ¿verdad? Y qué triste es, pues que los papás seamos indiferentes con nuestros hijos. Ojalá que esto no pase en nosotros, y si pasa en nosotros, pues estamos a tiempo de cambiar. Hay que estar, pues muy conscientes de que nunca lo material va a suplir la compañía. Nunca. ¿Por qué? Bueno, pues porque a veces decidimos ofrecer todo lo material a cambio de que ellos se queden solos, ¿no? Decidimos ofrecer todo lo que se pudiera, o lo que puede ofrecer una vida más cómoda, pero suplimos aquello por lo que verdaderamente importa, ¿verdad? Y aquí, bueno, pues en un ejemplo muy sencillo, para el niño se va a quedar grabado en toda su vida que lo hayas acompañado a un evento a su escuela, que hayas ido a una reunión, que hayas estado en un momento importante. Se va a quedar eso para toda su vida, que a lo mejor el teléfono celular de última generación que le compraste hace un año, hace un día, ¿verdad? O la ropa o el zapato. ¿Por qué? Bueno, porque estas cosas son materiales, van a pasar y van a ir como trascendiendo, mm, de modos de ser con el paso del tiempo, ¿verdad? Pero la compañía, el amor, mm, la tranquilidad y lo que tú le puedes ofrecer a tu hijo, pues eso nunca va a pasar, ¿verdad? Eso siempre se va a quedar grabado en el corazón, ¿sí? Hay que aprender, pues, a ponerle límites a nuestros hijos, ¿no? ¿Por qué son importantes los límites? Pues son importantes porque si no hay límites, entonces arrebasan las posibilidades de nosotros, ¿no? Si no hay límites, les estamos prometiendo un mundo que a lo mejor en algún momento no les podemos dar, ¿sí? Y por último, yo quisiera pedirles, pues, que también dentro de todos estos procesos, pues seamos hombres y mujeres de fe. ¿Por qué? Porque humanamente podemos hacer esto y mucho más, ¿verdad? Pero va a haber situaciones que ya no dependan de nosotros, que nos van a rebasar. Y entonces es ahí en esas situaciones, pues donde entra la gracia de Dios, que de alguna manera nos puede ayudar. Entonces, por eso es muy importante que de nuestras familias no saquemos el elemento de la fe, ¿no? Más bien que lo integremos, que lo hagamos parte de nuestra vida. ¿Por qué? Bueno, pues porque la fe tiene muchísimas herramientas que nos pueden ayudar a aportar cosas positivas a la vida de nuestros hijos. ¿Por qué? Bueno, porque si no estamos en la fe, porque si no recurrimos a Dios o no recurrimos a nuestras creencias, entonces va a ser como difícil que le demos un rumbo a la vida de nuestros hijos. Hay muchas maneras, hay muchos caminos, ¿verdad? Pero la vida cristiana, pues de alguna manera tiene algo que ver en la vida del ser humano y bueno, pues no es solamente algo terreno, ¿verdad? También por la fe creemos que es algo totalmente trascendental, ¿verdad? Algo que va más allá de nuestra propia vida terrena. Pues este es el mensaje que quisiéramos compartir contigo. Esperemos que te sirva mucho para tu vida, para tu ejercicio en la paternidad.
pero sobre todo, bueno, pues que sirva, ¿verdad? Que sirva y que esto haga pues tu vida más sencilla y la de tu familia. Pues agradezco mucho la atención que por ahí nos ponen y bueno, pues nos seguimos encomendando a sus oraciones. Deseamos que en sus casas pues siempre reine la paz, la tranquilidad y bueno, pues la seguridad que deben de tener ustedes es que nosotros desde aquí, desde nuestro recinto, desde la ciudad de los niños, pues pedimos por ustedes, pedimos por todas las personas que nos ayudan y sobre todo pues nuestra oración siempre va dirigida para el bien de la humanidad. Enhorabuena, pues les saluda al Padre Julio y deseo que estén muy bien. Hasta luego.